En la antigüedad, el campo de Marte fue el escenario escogido por los hombres más grandes de Roma para construir magníficos monumentos que hicieran perdurar su memoria eternamente. Pero el azar y la historia son siempre caprichosos y han tratado con desigual clemencia a estos hombres ilustres. Los paseos por esta zona de la ciudad nos permitirán comprobar quiénes fueron los afortunados, a los que, a través quizás de una simple columna, rescataremos por un instante de su milenario olvido. Los romanos fundaron su ciudad sobre un grupo de pequeñas colinas junto al Tíber, y durante siglos evitaron cuidadosamente asentarse en la llanura que se encontraba entre estas colinas y el gran meandro del río, que siempre quedó fuera de las murallas republicanas y era conocida como el Campo de Marte. Se trataba de un lugar pantanoso e insalubre, asolado por las constantes crecidas del río, la malaria y el hedor de las aguas estancadas. Además, en su extremo occidental, se abría una horrible grieta de la que surgían azufre y extraños vapores. Los romanos creían que en ese apartado lugar se encontraba la entrada al reino de los muertos, y le dieron el nombre de Tarentum. Con el tiempo erigirían allí un altar subterráneo a las divinidades infernales, que permanecía siempre oculto, y solo se desenterraba en ocasiones especiales. Cuando las crecidas del río lo permitían, este gran espacio despejado se utilizaba para realizar ejercicios militares y otras reuniones multitudinarias. Rómulo, el mítico fundador de la ciudad, acostumbraba a pasar revista a sus tropas en esta llanada. Cierto día, en medio de una parada militar, el cielo se oscureció de repente y se levantó un viento huracanado acompañado de un gran número de truenos y relámpagos que arrojaron a todos al suelo. Cuando cesó la tempestad, los romanos descubrieron consternados que Rómulo había desaparecido. Tras días de búsqueda infructuosa, comenzó a extenderse el rumor de que su padre, Marte, el dios de la guerra, había bajado de los cielos para llevárselo a su lado. Pero otros, más desconfiados, sospechaban que algunos senadores, enemigos del rey, habían aprovechado la tormenta para darle muerte y esconder su cadáver. El misterio nunca se aclaró, pero en el lugar en que Rómulo había desaparecido se erigió un túmulo y muchos siglos después se construyó allí el Panteón. Uno de los primeros monumentos del Campo de Marte fue el Trigarium, un espacio alargado habilitado para competiciones ecuestres cercano a la boca del Tarentum. En el Trigarium se celebraban los arcaicos rituales del Equus October, una carrera de carros de carácter sagrado que terminaba con el sacrificio de los caballos vencedores. Durante siglos, el Campo de Marte siguió deshabitado y dedicado a actividades de carácter colectivo relacionadas sobre todo con la esfera militar. Era aquí, fuera de las murallas republicanas, donde los generales victoriosos aguardaban el permiso del Senado para entrar en la ciudad con su ejército y desfilar triunfalmente hasta el templo de Júpiter. Estas procesiones comenzaban en la explanada del Circo Flaminio. Aunque siempre se le ha llamado circo, esta primitiva estructura no tenía gradas ni puertas de salida. Fue construido en el siglo III a.C. por Cayo Flaminio Nepo, el mismo que sufragó el acondicionamiento de la Vía Flaminia, y se utilizaba para carreras de caballos, pero también para reuniones públicas, mercados o grandes funerales, y en este caso para organizar el comienzo del triunfo. Hoy el Circo Flaminio ha desaparecido por completo y no queda de él ningún resto arqueológico. Muchos de estos generales que ensancharon los dominios de Roma durante la República eligieron además esta zona deshabitada para construir innumerables templos a los dioses en agradecimiento por sus victorias. Tantos llegó a ver que se decía que era posible cruzar de un extremo a otro el Campo de Marte sin abandonar la sombra de sus pórticos. Además de las actividades de carácter militar, el Campo de Marte se utilizaba también para las grandes reuniones cívicas. En la zona más próxima a las murallas, al pie de la colina del Capitolio, tenía lugar uno de los acontecimientos más importantes de la ciudad, el censo de ciudadanos, que clasificaba a todos los romanos en función de su renta. Esta clasificación se realizaba exhaustivamente cada 5 años y tenía importantes consecuencias políticas, pues el voto de los ricos tenía más valor que el de los pobres. Junto al lugar de los censos se encontraba el pórtico de Minucio. Este espacio era utilizado para las frumentaciones o repartos de cereal que todo ciudadano romano tenía derecho a recibir gratuitamente.
un lujo que Roma podía permitirse gracias a las riquezas que le reportaban sus conquistas. En el interior del pórtico de Minucio había un templo de tamaño considerable, del que todavía quedan visibles algunos restos del podium y varias columnas. Según parece, estaba dedicado a las ninfas, divinidades acuáticas de los ríos y las fuentes. Desde los primeros tiempos de la República, en el campo de Marte se llevaba a cabo también la elección de magistrados. Para ello, todos los ciudadanos de Roma se concentraban en un enorme recinto delimitado por estacas, llamado saepta, que significa vallado. Los ciudadanos, agrupados por centurias según su capacidad económica, iban saliendo uno a uno del recinto para emitir su voto. Una curiosidad interesante respecto a la saepta es que la orientación norte-sur de este gran espacio alargado determinó la del resto de edificios del campo de Marte. Es realmente asombroso que unas simples estacas en la tierra hayan condicionado los monumentales edificios posteriores. Incluso las calles de la ciudad actual, 2500 años después, deben su orientación a las votaciones multitudinarias de los primitivos romanos. Tras la victoria sobre Cartago, su gran rival en el Mediterráneo, las legiones romanas no dejaron de aumentar sus dominios y en el siglo II a.C. alcanzaron las costas de Asia Menor. Los romanos quedaron fascinados por los grandes conjuntos monumentales que vieron en las ciudades griegas y asiáticas, y creció entre ellos el deseo de imitarlas. La orgullosa Roma, capaz de doblegar a las naciones más poderosas, debía abandonar su aspecto rústico y transformarse en una capital a la altura de sus dominios. El campo de Marte, con sus grandes extensiones vacías, ofrecía un escenario perfecto para este propósito. Al este del campo de Marte, tenemos, por ejemplo, el pórtico de Metelo, que Quinto Cecilio Metelo hizo construir con las inmensas riquezas que había arrebatado a los macedonios el año 146 a.C. Esta gran estructura rectangular estaba sostenida por 300 columnas y, como ve, incluía 2 templos en su interior, uno dedicado a Júpiter y otro a su esposa Juno. Todo el conjunto fue reconstruido en época de Augusto, a finales del siglo I a.C., y cambió de nombre cuando el emperador lo dedicó a su hermana Octavia, por la que sentía un afecto especial. Del pórtico de Octavia queda hoy visible uno de los pabellones de entrada, con grandes columnas corintias y 2 pilares sosteniendo un frontón triangular que todavía permiten vislumbrar su antiguo esplendor. Un siglo después de Cecilio Metelo, en el año 61 a.C., el más admirado de los generales romanos, Pompeyo el Grande, emprendió la construcción de un gran teatro. El edificio tenía unas dimensiones imponentes, 150 metros de diámetro y 45 de altura, y fue levantado en tan solo 6 años. Hasta ese momento los teatros de Roma habían sido provisionales, construidos de madera y sin asientos, ya que para no adquirir una afición excesiva por las representaciones teatrales, como les había ocurrido a los griegos, los romanos asistían a ellas de pie. El de Pompeyo fue el primer teatro permanente de la ciudad, y sus gradas de piedra, una novedad que muchos consideraron perniciosa. Puede apreciar una estructura adosada en la parte curva del edificio. Se trata de un templo de Venus vencedora, una de las divinidades predilectas de Pompeyo, dispuesto de tal modo que todo el graderío parecía una majestuosa escalinata hasta la diosa. Esta argucia religiosa pretendía hacer más aceptable a los conservadores la novedad de los asientos. Junto al teatro, Pompeyo dispuso un enorme recinto porticado y en su extremo oriental construyó una curia para las reuniones del Senado. Este edificio ha llegado a ser particularmente célebre en la historia porque en él fue asesinado Julio César. Todo el conjunto monumental de Pompeyo estaba rodeado de jardines, con árboles, fuentes y estatuas griegas. Hoy apenas quedan restos de aquel maravilloso complejo, pero las casas que se construyeron sobre los cimientos del teatro permiten todavía intuir su forma curvilínea. Adosado a este complejo se añadió un largo pórtico. Esta estructura se conoce habitualmente como Hecatostilum o Pórtico de las 100 columnas, aunque su nombre oficial era Porticus Lentulorum. Fue construido por 2 personajes llamados Lentulo, partidarios de Pompeyo, que querían así embellecer aún más el conjunto monumental de su líder político.
Los léntulos perdieron la vida tras la derrota de Farsalia, que supuso el fin de Pompeyo y el ascenso de Julio César. Julio César había sido el mayor rival de Pompeyo en victorias militares y en amor de la ciudadanía. Era un hombre de amplias miras, cuyas acciones adoptaban una escala inalcanzable para la mayoría. En el campo de Marte proyectó construcciones tan colosales que debían hacer palidecer las de Pompeyo el Grande. Sus primeras instrucciones al respecto estaban destinadas a acabar para siempre con el endémico problema de las inundaciones, y para ello concibió el proyecto inaudito de desviar el cauce del Tíber por el valle que se extendía detrás del Vaticano. Mientras se estudiaba esta faraónica obra de ingeniería, que nunca llegó a realizarse, César inició la construcción de un gran teatro, aún mayor que el de Pompeyo, y de un recinto permanente para las votaciones, la Saepta Julia, de la que ya hemos hablado. Sin embargo, el año 44 a.C., César caía asesinado en la curia de Pompeyo, sin haber visto realizado ninguno de estos proyectos. Los herederos políticos de César, los triunviros Augusto, Marco Antonio y Lépido, tomaron también el testigo de sus ambiciosos planes. En el año 43 a.C., uno después de la muerte de César, construyeron un templo dedicado a Isis, una de las principales divinidades egipcias, cuya erección había sido también iniciativa de César. El edificio estaba adosado a uno de los pórticos de la Saepta Julia. Hoy no queda ningún vestigio arquitectónico de aquel templo, pero sí numerosos restos escultóricos repartidos por toda la ciudad, como los dos pequeños obeliscos que hay frente al Panteón y Santa María sopra Minerva, un enorme pie de mármol colocado en una calle cercana, y la deteriorada figura de Madame Lucrecia, conservada junto a la iglesia de San Marcos, que podría ser nada menos que la mismísima diosa Isis. Los últimos proyectos de César se completaron ya durante el reinado de Augusto, y su ejecución corrió a cargo de Agripa, el gran general y fidelísimo consejero del emperador. Preocupado por las condiciones de vida en la ciudad de Roma, Agripa destinó gran parte de su fortuna personal a la construcción de obras públicas, muchas de ellas en el campo de Marte. En primer lugar, concluyó las obras de la Saepta Julia, que quedó convertida en una gigantesca plaza rectangular de 320 por 120 metros. Adosadas a un costado de la Saepta, construyó las primeras termas públicas de la ciudad. Comparado con los grandes complejos termales que se realizarían después, su tamaño era muy reducido, pero en aquel momento constituyeron un avance muy significativo en Roma, donde las termas habían sido privilegio exclusivo de los más ricos. Las obras comenzaron el año 25 a.C. y se terminaron 6 años después, cuando entró en funcionamiento el acueducto Aqua Virgo, que las abastecía de agua. Junto a las termas, había un lago artificial porticado por 3 lados que se alimentaba también del Aqua Virgo. De este gran estanque partía un canal llamado Euripus que atravesaba todo el campo de Marte hasta desembocar en el Tíber. Pero la intervención más conocida de Agripa es el Panteón, aunque el edificio que hoy contemplamos pertenece a la completa remodelación del templo que hizo el emperador Adriano siglo y medio después. Junto al Panteón, Agripa se reservó un espacio más reducido para edificar allí la Basílica de Neptuno. Este edificio, en honor del dios de los mares, servía para recordar a los romanos la decisiva victoria naval de Agripa sobre Marco Antonio y Cleopatra, que entregó todo el poder de Roma en manos de Augusto y permitió la instauración del régimen imperial. Nos fijamos ahora en el edificio situado debajo de la Saepta en la imagen. Es un teatro y un pórtico adosado, similares a los de Pompeyo, pero de dimensiones mucho más reducidas. Su construcción corrió a cargo de otro personaje importante cercano a Augusto, llamado Lucio Cornelio Balbo, con ocasión de su gran victoria sobre los libios. Aquella fue la última vez en la historia de Roma que un senador recibió el honor de celebrar un desfile triunfal. La inauguración del teatro tuvo lugar el año 13 a.C. Por desgracia, los festejos coincidieron con una gran inundación de la ciudad y los asistentes tuvieron que acudir a las celebraciones en barcas. Hoy el edificio ha quedado completamente enterrado por las construcciones posteriores, pero sus impresionantes ruinas pueden visitarse en la denominada Cripta Balbi.
El último de los 3 grandes teatros que adornaban el campo de Marte se concluyó poco tiempo después. Este teatro, que culminaba el gran proyecto iniciado por César, fue dedicado a la memoria del difunto Marcelo, el sobrino predilecto de Augusto. La actividad constructiva en Roma, durante los 40 años que duró el reinado de Augusto, fue impresionante. Con razón pudo decir el emperador: «He encontrado una ciudad de ladrillo y os dejo una ciudad de mármol». Para atender esta febril actividad constructiva, el campo de Marte se llenó de talleres artesanos. Los escultores y marmolistas se establecieron al oeste de la actual Piazza Navona. Tras siglos de trabajo, una gruesa capa de arena de cuarzo y polvo de mármol pasó a formar parte del subsuelo, y todavía hoy, si se excava a suficiente profundidad, aparecen estatuas inconclusas, desechadas por los escultores y enterradas en las trastiendas de los talleres. Medio siglo después de la muerte de Augusto, se construyeron las termas de Nerón, mucho más grandes que las de Agripa. Varios de los edificios situados donde estuvo aquel gran complejo han podido aprovechar algunos de sus muros, como el Palacio Madama, sede del Senado italiano, y la iglesia de San Luis de los franceses. Además, durante siglos se han extraído en esa zona columnas de granito egipcio. En el año 80 después de Cristo, un devastador incendio asoló todo el campo de Marte y el emperador Domiciano se empeñó en un ambicioso programa de reconstrucción. Entre otras intervenciones, se levantó entonces el estadio que da su forma a la actual Piazza Navona. Junto a él se construyó un Odeón, un teatro cubierto para certámenes poéticos y musicales de estilo griego. Hasta ese punto se habían refinado las costumbres de los austeros romanos desde la época de Pompeyo. Su forma característica se puede apreciar todavía en la fachada curva del Palazzo Massimo, y una de sus columnas se alza aún en una escondida plazuela. Ya en el siglo II, Adriano elevó el nivel del suelo del campo de Marte y consiguió limitar la frecuencia de las inundaciones. Además, reconstruyó el Panteón dotándolo del aspecto que tiene actualmente. Al norte de la Saepta Julia, edificó un gran templo en honor de su divina hermana y de su suegra Matidia. Tras su muerte, Antonino Pío construyó junto a él un nuevo templo dedicado al divino Adriano, del cual se conservan importantes restos englobados en un palacio del siglo XIX, que hoy es la sede de la Bolsa de Roma. A partir del siglo V comenzó la decadencia de la ciudad. El campo de Marte, definitivamente arrebatado al Tíber, comenzó a recibir nuevos usos y a poblarse de edificios menos monumentales, pequeñas iglesias, tabernas, centros administrativos, talleres. Las iglesias se levantaron sobre los templos paganos y las casas sobre los cimientos de termas y teatros. Con el paso de los siglos, la vida fue devorando implacable las obras de los ilustres romanos. Solo de vez en cuando éstas consiguen asomar sus blanquecinos restos, aquí y allá, impulsadas por el espíritu de sus constructores que se resiste a caer en el olvido. Estamos ante el Puente Fabricio, uno de los pocos de época romana que todavía se conserva íntegro en la ciudad. Su nombre proviene del cónsul Fabricio, que lo mandó construir en el año 62 a.C., como atestigua la gran inscripción que podemos leer sobre cada una de sus arcadas. L. Fabricius, Lucio Fabricio, Curator Viarum, encargado de los caminos, Faciundum coeravit, se encargó de su construcción. Sin embargo, también se le conoce como el Puente de los Cuatro Capi, a causa de las pequeñas esculturas de 4 caras que adornan el extremo del puente más próximo a nosotros. Al parecer, las estatuas reproducen diferentes aspectos del dios Jano, garante de las puertas y las fronteras, al que se solía representar con 2 caras. Formaban parte de un templo en honor de esta divinidad, situado cerca del Teatro de Marcelo, y fueron colocadas aquí a mediados del siglo XIX. El Puente Fabricio conducía desde el centro de la ciudad a la única calle de la isla tiberina que, a su vez, a través del Ponte Cestio, comunicaba con el Trastevere, esto es, el barrio que quedaba Transtiberim, más allá del Tíber. De este segundo viaducto, construido el año 46 a.C., solo el arco central es de época romana.
Pero la isla Tiberina estuvo habitada mucho antes de que se construyeran estos puentes y ha tenido un papel destacado en la vida de la ciudad desde tiempos remotos. Existe una antigua leyenda que hace remontar el surgimiento mismo de la isla a los años de fundación de la República. Cuentan que cuando los romanos expulsaron de la ciudad al último de los reyes etruscos en el año 509 a.C., arrojaron al río todo el grano que el rey cultivaba en el campo de Marte. El fango de la corriente cubrió la mies y poco a poco fue formándose la isla, que por aquel entonces recibía simplemente el nombre de ínsula. Pero esto no es más que una leyenda, porque en realidad el núcleo de la isla es de roca. Desde los primeros tiempos de la República, la isla Tiberina quedó consagrada a Esculapio, el dios de la medicina. Tito Livio, el más importante de los historiadores romanos, recurre también a una explicación legendaria para justificar el culto a esta divinidad extranjera en Roma. El año 293 a.C., la ciudad padecía una terrible epidemia y los romanos, como en otras ocasiones desesperadas, acudieron a los libros sibilinos, donde se conservaban las antiguas profecías de las sibilas. Allí descubrieron que la ciudad solo se libraría de la peste si el dios Esculapio era traído a Roma desde su santuario de Epidauro en Grecia. Inmediatamente se organizó una expedición naval, pero antes de alcanzar las costas de Grecia, el propio Esculapio se apareció a los viajeros bajo la forma de una gigantesca serpiente y se introdujo en el barco de los romanos. Estos decidieron entonces regresar a su ciudad, y la nave, impulsada por vientos favorables, alcanzó rápidamente la desembocadura del Tíber. Cuando atracaron en el puerto de Roma, que los recibió entre festejos y enormes muestras de alegría, la serpiente se enroscó alrededor del palo mayor, dando origen a la imagen que todavía hoy es el símbolo de la medicina en todos los rincones del mundo. Después, Esculapio abandonó el barco y se arrastró hasta esta isla, indicando así el lugar donde quería que le construyeran un templo. El templo de Esculapio fue consagrado el año 289 a.C. y se encontraba situado en el lugar que hoy ocupa la iglesia de San Bartolomé. Además de la estructura habitual de todo templo romano, el de Esculapio poseía amplios pórticos laterales para atender a los enfermos y una fuente en la que los devotos se purificaban antes de entrar en su interior. Sobre el altar para los sacrificios, los enfermos ofrecían al dios gallos blancos, animal predilecto de Esculapio, y copias en terracota de los órganos para los que deseaban obtener cura o protección, algunos de los cuales han salido a la luz en las excavaciones. En el siglo I a.C., como recuerdo de las singulares circunstancias que rodearon la llegada de Esculapio, los romanos recubrieron de piedra los bordes de la isla, esculpida como si toda ella fuera un enorme barco de guerra navegando por el Tíber en dirección al mar. Todavía hoy quedan restos de esa antigua decoración en uno de los laterales del espolón de proa, donde se aprecia un relieve de Esculapio portando un báculo con la serpiente. Para completar la decoración, los romanos colocaron en el centro de la isla un pequeño obelisco que representaba el palo mayor de la nave, alrededor del cual se había enroscado el gigantesco reptil. Por otro lado, resulta evidente que la isla Tiberina era muy adecuada para erigir un templo al dios de la medicina y adecuar espacios para atender a los enfermos. Aislada naturalmente por la corriente del río, la isla permitía apartar a los enfermos contagiosos para que el mal no se propagara por la ciudad. Con el tiempo se extendió la costumbre de abandonar en ella a los esclavos viejos o enfermos que quedaban al cuidado de los sacerdotes de Esculapio. Indignado por esta práctica cruel, el emperador Claudio declaró que si un esclavo era abandonado en la isla y recuperaba la salud, se convertiría al instante en una persona libre. Por su facilidad para ser defendida, en época medieval la isla fue un enclave estratégico y se fortificaron sus accesos, como testimonia hoy la Torre de los Caetani junto al puente Fabricio. Y sobre las ruinas del templo de Esculapio, el emperador alemán Otón III construyó a finales del siglo X la iglesia de San Bartolomé. Pero la isla Tiberina ha conservado su tradición sanitaria y benefactora.
En 1584 fundaron un hospicio y un hospital los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. Estos frailes son conocidos también como los Fate Bene Fratelli, por la frase con la que acompañaban sus peticiones de limosna: Fate Bene Fratelli, haced el bien, hermanos. Fijémonos un momento en la plaza de San Bartolomé. En su centro, en el mismo lugar que debió ocupar el antiguo obelisco frente al templo de Esculapio, vemos hoy un pequeño monumento decorado con estatuas en sus 4 lados. Fue erigido por Pío IX en el siglo XIX. En la cara opuesta a la iglesia aparece representado San Juan de Dios, fundador de los Fate Bene Fratelli, llevando en sus brazos a un enfermo. La escena hace referencia a un episodio de su vida. El santo portugués, consagrado a la caridad hospitalaria, había fundado en Granada un hospital para enfermos mentales. Cierto día se declaró un incendio y el santo no dejó de recorrer el edificio hasta que rescató al último de los dementes, con grave riesgo de su vida. Por lo que respecta a la iglesia, conserva en su interior el cuerpo del apóstol San Bartolomé, como reza el epígrafe que recorre de parte a parte la fachada. Para comprender la gran cantidad de restos antiguos que pueblan esta zona de la ciudad, primero debemos dirigir nuestra mirada al Tíber. Antes de que se fundara Roma, el benévolo río condujo hasta este lugar la cesta en la que Rómulo y Remo habían sido arrojados al agua para que perdieran la vida. Con esta leyenda, los romanos recordaban el vínculo indisoluble que los unía al río, fuente de riquezas y vía natural que les comunicaba con el mar. Y precisamente esta pequeña isla en mitad del Tíber, junto a la cual encalló aquella cesta, propició las condiciones para que surgiera la gran urbe que acabaría dominando un imperio. En efecto, la isla tiberina permitía vadear más fácilmente el caudaloso río, y este vado natural se convirtió en paso obligado de las grandes rutas comerciales de la península. En este lugar de paso, con su gran trasiego de viajeros, surgió un importante núcleo de actividad. Aquí se organizó el primer mercado de Roma, el Foro Boario o Mercado de Bueyes, donde los pobladores de las pequeñas aldeas de las colinas bajaban a comprar y vender su ganado. Además del Foro Boario, aquí se construyó varios siglos después un puerto fluvial, Portus Tiberinus, el primer puerto de Roma, en el que atracaban los barcos que remontaban el Tíber cargados de mercancías. Aquel puerto fluvial estuvo activo hasta el siglo II después de Cristo, cuando el emperador Trajano hizo que se cubriera, ganando aquella gran dársena para la ciudad. En esta zona se tendió también el primer puente sobre el Tíber. En la primitiva Roma, los puentes se construían de madera para poder destruirlos fácilmente y cortar el acceso al enemigo en caso de peligro. Según una antigua leyenda relatada por Tito Livio, cuando los romanos expulsaron a los reyes etruscos e instauraron la República, el último de los monarcas intentó regresar a Roma acompañado de un ejército extranjero. Ante la vista de aquellas tropas, todos los romanos huyeron, y ya los soldados se disponían a cruzar el puente y alcanzar la ciudad, cuando se interpuso en su camino un ciudadano de Roma, Horacio Cocles. Este, solo en medio del puente, fue desafiando uno a uno a los grandes guerreros enemigos, mientras los romanos a sus espaldas se apresuraban a destruir la pasarela de madera. Cuando finalmente el puente cayó, Cocles, encomendándose al padre Tíber, se arrojó a sus aguas y ganó sin dificultad la orilla, donde sus conciudadanos le tributaron honores de héroe. El primer puente de piedra en Roma no se realizó hasta 300 años después, en el siglo II a.C. Se llamaba el Puente Emilio, pero hoy lo conocemos como Puente Roto, porque solo queda de él como una reliquia una de sus arcadas. 2 de ellas fueron arrastradas por la corriente en la terrible crecida del Tíber del año 1598, y otras 2 demolidas a finales del siglo XIX para construir el Puente Palatino. Sin embargo, el río Tíber, tan generoso con los romanos, también era para ellos una fuente de problemas. Hubo un tiempo en el que todas las tierras bajas de la zona, inundadas periódicamente por las crecidas, quedaban convertidas en marismas insalubres.
Desde el puente palatino se ve la salida al río de la Cloaca Máxima, una imponente obra de ingeniería que se remonta a los primeros tiempos de la ciudad, cuando reinaban en ella los reyes etruscos. Los romanos consiguieron entonces tomar el curso de un riachuelo llamado Velabro, que desembocaba en este punto, y canalizarlo para poder desecar el valle donde construyeron el foro romano. Aquella increíble obra de ingeniería del siglo VI a.C. se mantiene en uso todavía hoy. La bóveda que cierra toda la conducción, de la que se ven 3 arcadas de bloques de tufo en su salida al río, se realizó, sin embargo, en el siglo II a.C. Pero si el pequeño arroyo del Velabro pudo ser domado ya en tiempos de los antiguos reyes, las crecidas del Tíber parecían un problema endémico de la ciudad, del que Roma no se ha librado hasta hace apenas una centuria. Los 2 pequeños templos que vamos a explicar a continuación se cuentan entre los edificios mejor conservados de la antigua Roma. Milagrosamente, han conseguido sobrevivir a todos los avatares de la historia para llegar casi íntegros hasta nosotros. Durante la Edad Media, ambos fueron transformados en iglesias, pero a comienzos del siglo XX se les despojó de todo añadido que ocultara su figura original, y hoy están rodeados de este agradable jardín, donde el tiempo parece haberse detenido. El pequeño parque está adornado también por una fuente con tritones de estilo barroco. Realizada en 1715 por Carlos Bizzaccheri, tiene una clara inspiración berninesca, a pesar de que entonces habían transcurrido más de 3 décadas desde la muerte del genial escultor. Pasemos ya a describir el elegante templo circular que tenemos al lado. Las guías y mapas de la ciudad lo siguen denominando Templo de Vesta, porque durante mucho tiempo los arqueólogos pensaron que estaba dedicado a esta diosa. Sin embargo, hoy se sabe que estaba consagrado al héroe griego Hércules. Se construyó a mediados del siglo II a.C. y su forma arquitectónica supuso toda una novedad en la ciudad de Roma, cuyos templos, herederos de la tradición etrusca, tenían forma rectangular. En aquella época los romanos, que acababan de conquistar Grecia, se encontraban fascinados por el refinamiento de la cultura helena, muy superior a la suya. Rompiendo con las tradiciones romanas, el constructor de este templo escogió para él formas griegas, arquitectos griegos y blancos mármoles de Pentélico traídos de Grecia. La estatua de Hércules que había en su interior, también de factura griega, fue sufragada por los comerciantes de aceite que tenían al héroe como protector y por eso era conocido como Hércules Olivarius. Hércules recibía gran culto en toda esta zona alrededor del puerto y el foro boario, porque su propia historia estaba vinculada a este lugar y a la actividad ganadera que aquí se desarrollaba. Los relatos mitológicos sobre los 12 trabajos de Hércules cuentan que tras cumplir uno de ellos, cuando regresaba a Grecia desde Hispania con los bueyes robados a Gerión, se detuvo un momento a descansar en este lugar junto al vado del Tíber. Muy cerca, en una gruta del Aventino, vivía un gigante de 3 cabezas llamado Caco, de fuerza descomunal y capaz de arrojar fuego por la boca. Al ver las reses sagradas del héroe, Caco decidió robárselas. Obligado a actuar con astucia a pesar de su fuerza, por temor a la cólera de Hércules, intentó evitar que éste pudiera seguir el rastro de sus bueyes, obligando a las reses a caminar hacia atrás hasta su cercana guarida. Sin embargo, el héroe descubrió la argucia de Caco y tras un terrible combate acabó con su vida. Los romanos, agradecidos al verse librados del monstruo, rindieron honores divinos al héroe en varios templos repartidos por el foro boario. En el siglo XII, el templo de Hércules se convirtió en iglesia cristiana y a partir del XVI quedó consagrado a Santa María del Sol, cuyo nombre responde a una leyenda de esa época. Cuentan que esta imagen de la Virgen fue hallada en el Tíber dentro de un pequeño cofre y que en el mismo instante en que éste se abrió, salió de ella milagrosamente un rayo de sol. Al igual que el anterior, durante mucho tiempo su identificación fue incorrecta. En este caso, se pensaba que el templo estaba dedicado a la fortuna viril, nombre con que todavía se le conoce. Pero hoy sabemos que el santuario estaba consagrado a Portuno,
divinidad protectora de los puertos y los viajes, a la que los romanos invocaban antes de partir para tener un feliz retorno. Antes de convertirse en dios, Portuno había sido humano, pero había muerto cuando era niño. En un arrebato de locura, su madre se quitó la vida arrojándose al mar desde un acantilado y le arrastró en su caída. Según la leyenda, el cuerpo de la madre fue devuelto a la orilla por las aguas, pero el del niño fue recogido por un delfín que, jugando con él, se lo llevó consigo. Por ello, Portuno solía representarse como un joven imberbe y portando una llave en la mano. El interior del templo de Portuno conserva todavía importantes frescos cristianos del siglo IX que representan a la Virgen y a Santa María Egipciaca, a las que estuvo dedicado cuando era una iglesia. Conocido popularmente durante siglos como Casa de Cola di Rienzo o Casa de Pilatos, este peculiar edificio de ladrillo, compuesto con retazos de monumentos antiguos, es en realidad la Casa de los Crescencios, uno de los pocos vestigios que todavía quedan de la Roma turrita. Durante la Edad Media, Roma se llenó de torres destinadas a garantizar el dominio de una pequeña porción de la ciudad por parte de una familia noble. En este caso, los crescencios edificaron esta pequeña torre en el siglo XI para vigilar el acceso al puente Emilio, hoy llamado Puente Roto, porque tenían derecho de peaje sobre cualquiera que deseara atravesarlo. En su fachada llama la atención la inconexa mezcla de restos antiguos incrustados entre el ladrillo y los contrafuertes. Observe el curioso dintel de la puerta. Contiene una singular inscripción en latín cuya traducción es verdaderamente sorprendente. El gran Nicolao Crescenci, que se titula a sí mismo primero entre los primeros, proclama pomposamente que no ha construido la casa para vanagloria personal, sino para honrar con ella el nombre de sus padres y resucitar la grandeza de la antigua Roma. Sin embargo, lo que consiguió poner de manifiesto más bien es la penuria en que vivía la Roma medieval, donde ni siquiera los poderosos podían pagar escultores que realizaran nuevas tallas para sus mansiones. Este gran arco está situado sobre el curso del Velabro, el pequeño arroyo que, canalizado, se convirtió en la cloaca máxima y ahora da nombre a la calle. Como es habitual en los monumentos de esta zona, ha quedado ya designado con un nombre equivocado, Arco de Jano, en la creencia de que estaba dedicado a Jano, el dios de las dos caras, cuyo templo, situado en el Foro Romano, solo se abría en tiempos de guerra. Sin embargo, esta construcción tardía, probablemente realizada en el siglo IV después de Cristo, en época de Constantino, debía de tener una función honorífica, aún por determinar. Lo que sí sabemos con certeza es que este arco cuadrifronte marcaba la situación de un quadrivium, el cruce de 4 concurridas calles, en medio de una zona de intensa actividad comercial. Fue construido aprovechando los restos de otros monumentos más antiguos. En cada una de las caras se abren 12 nichos, decorados con veneras, que sirvieron para albergar estatuas. El arco presenta hoy un aspecto un tanto extraño. En su origen debía de tener un ático que lo hacía más esbelto y proporcionado. Muchos grabados antiguos muestran una estructura ruinosa de ladrillo en la parte superior del arco, que fue eliminada en el siglo XIX, pensando quizá erróneamente que se trataba de un añadido medieval. Este monumento fue erigido el año 204 después de Cristo en honor del emperador Septimio Severo, su esposa Julia Domna y sus hijos Caracalla y Geta. Su construcción corrió a cargo de los mercaderes y banqueros, argentari en latín, del Foro Boario, que seguramente habrían recibido una exención de impuestos o algún privilegio similar del emperador. Por eso se le conoce como Arco degli Argentari o de los cambistas. En época medieval, el monumento quedó encuadrado en la iglesia de San Giorgio in Velabro, lo que probablemente ha facilitado su supervivencia, aunque impide apreciar bien su forma original. Además, el nivel del suelo de Roma ha subido varios metros y hoy el arco parece semienterrado. Este arco tenía la función de facilitar el acceso a la plaza del Foro Boario y a través de él discurría una calle. Se trataba, por tanto, de una especie de puerta monumental construida en mármol, aunque de dimensiones modestas.
Destaca sobre todo la profusa decoración que lo recubre por completo, realizada con incisiones muy profundas, lo que creaba un acusado efecto de claroscuro, muy habitual en la escultura romana del siglo III. En la parte interna del arco, en el pilar de la derecha, se puede ver al matrimonio imperial Septimio Severo y Julia Domna, que con la cabeza velada en señal de respeto ofrecen un sacrificio a los dioses. Inmediatamente debajo, un pequeño friso reproduce los principales símbolos e instrumentos sacrificiales de la religión romana. Y más abajo aún, un cortejo de varios hombres que conduce a las víctimas hacia el altar. En el pilar opuesto del arco, también en su cara interna, se repite exactamente el mismo esquema, pero la escena principal la protagonizan los hijos Caracalla y Geta. Sin embargo, como ve, solo aparece la imagen de uno de ellos, Caracalla, cuyos rasgos son fácilmente reconocibles. En el año 212, tras la muerte de su padre, hizo asesinar a su hermano para eliminar a un posible rival y mandó borrar su imagen y su nombre de todos los monumentos públicos. En la cara exterior del pilar izquierdo del arco podrá ver la imagen de varios prisioneros barbados, muy similares a los que adornan el arco de Septimio Severo en el foro, que aluden a las victorias del emperador contra los partos.